Bienvenidos a un nuevo Diálogos de Biblioteca. Estamos en el número 4 y hoy tenemos un invitado también local. Seguimos con las entrevistas de vecinos de nuestro distrito y la entrevista de hoy es con el profesor Alberto Orga. Y como en todas las entrevistas, comienzo preguntándote, Alberto, que nos cuentes cuál es tu formación, dónde estudiaste, qué es en qué te has formado, y después arrancamos con la entrevista en sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias por tenernos en cuenta para esta entrevista que me parece que es sumamente importante. Yo soy profesor de geografía. Previamente hice... Fuiste profesor mío de geografía. Fui tu profesor de geografía, fui profesor tuyo de geografía, es decir, a todos los recorrí. Y o sea, ustedes también se aburrieron con mis clases. Pero antes hice la escuela primaria en la escuela número 1. Y después me recibí como maestro normal. Soy egresado de la Escuela Normal Provincial número 1, la vieja y querida Escuela Normal que tanto hizo en nuestro pueblo por la formación docente, ¿no? ¿Y el profesorado de geografía lo estudiaste El profesorado de geografía lo estudié en Lincoln, el Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal Abraham Lincoln, en la ciudad de Lincoln. También con una extraordinaria formación. Fue un profesorado sumamente rico y con una calidad en sus profesores que nos permitieron conocer la geografía como se hacía en aquel momento, ¿no? Con muchísima profundidad. Esa es mi formación de base. Esa es tu formación formal, digamos. Después tenés sos una persona polifacética, has estudiado, has investigado, tenés trabajos de historia, trabajos de geografía, bueno, múltiples. Creo que en general la gente de la localidad, de la región, digamos, conoce quién sos, pero digamos, a partir de tu formación formal, después has desarrollado una amplia carrera en el sentido de que te has seguido con muchas inquietudes, inclusive también sos un poco artista porque has actuado en algunas obras. Sí, me gusta mucho el teatro y he participado en el teatro, no solo acá, sino cuando era estudiante también en el Teatro La Fragua de Lincoln, bueno, después aquí en América, con algunas otras cuestiones sumamente interesantes que nutren la vida, ¿no? El teatro es mágico. Y con respecto a mi formación, sí, me gustó muchísimo la investigación, no solo geográfica, sino también histórica. Amo a las ciencias sociales, esta es la realidad. Y relaciono a la geografía con la historia de manera sumamente íntima. Creo que están íntimamente ligadas la geografía con la historia. No hay una sin otra. No se puede hacer historia sin conocimiento geográfico. Y el conocimiento geográfico aplicado a la historia es fantástico. Bien. Podríamos hablar de diversas temáticas, con vos podríamos hablar de historia, podríamos hablar de educación, podríamos hablar de varios temas. Mi interés hoy, estuvimos charlando previamente, nos hemos reunido, es hablar un poco de la geografía política de la región y del partido, digamos, introducirnos un poco en la historia, pero a partir de la geografía y a partir de la región, y no mucho más allá de los inicios del siglo XX, que es mi interés particular. Vos tenés escrito un libro que a mí me parece, ya te lo he dicho vos personalmente, me parece que es excepcional, que es que se llama Por nuestras tierras, por estas tierras, que es este libro, que básicamente, digamos, la charla de hoy me interesa un poco circular alrededor de este libro, que creo que es una temática que no has expuesto muchas veces, digamos, en tus charlas. Vos
sos más buscado por las cuestiones históricas, por tu otro libro, ¿no? Por las cuestiones históricas. A mí me parece que este libro tiene un valor muy importante y me gustaría hoy charlar de este tema y por supuesto, hablando con vos, vamos a derivar en múltiples temas probablemente, ¿no? Como siempre lo hacemos. Pero mi interés particular es este. Yo arrancaría diciéndote, ubicándonos allá en fines del siglo XIX, tal vez en algún momento anterior a las campañas al desierto, algún momento anterior como para arrancar en un momento, en un punto, a la zanja de Alsina inclusive, ¿no? Que describas un poco cómo era esta región desde el punto de vista geográfico y quiénes estaban acá, quiénes habitaban y un poco ir yendo en esa línea, digamos, hablar de los años 1870 hasta 1904, que ese momento que llega el ferrocarril, que cambia absoluta y definitivamente la región a partir de la llegada de los inmigrantes, que comienza a funcionar el sistema productivo y demás. Bueno, cómo no. La geografía es una ciencia que estudia el escenario donde se desenvuelve la actividad del hombre. Y las relaciones, las múltiples y continuas relaciones que el hombre tiene con ese escenario. Es decir, está íntimamente ligada al hombre, a su ubicación, a su lugar. Y en este trabajo, que es de una profunda investigación, una investigación sumamente profunda que me llevó muchísimos años. Cuando yo comencé con América, Orígenes y Recuerdos, fui acumulando información para ir haciendo un trabajo en esta dirección, relacionando la historia con la geografía. Y surgió justamente por estas tierras, que me parece que es un trabajo significativo en cuanto a la investigación que tiene. ¿Cómo era nuestra región? Y creo que si cualquiera de nosotros se trasladara en el tiempo hacia atrás, hacia el tiempo de la zanja de Alsina, 1876, o previos a eso, desconocería realmente esta región, que era absolutamente diferente, llamado el desierto, cuestión que no es así. Esto no era un desierto, había poblaciones, había tránsito de personas, que por supuesto en aquel tiempo no eran considerados tales, es decir, no eran tenidos en cuenta como los tenemos en cuenta en los tiempos que vivimos hoy. Y esta región, que se caracterizaba por ser una vastísima llanura abierta, con la Paja Brava, con la cortadera, la cortadera selvática, que era, digamos, la representación más gráfica de cómo estaba nuestra zona. Era una región amplísima en donde circulaban los pobladores de la tierra, es decir, esos hombres que vivían en los toldos, en sus toldos, que muchas veces estaban armados por acá. Nosotros tenemos algunas paradas indígenas muy cerca nuestro, como es el caso de Querla Lobo, que era un lugar en donde había los jahueles, el lugar donde los indígenas abrevaban ellos y sus haciendas, sus caballos fundamentalmente, cuando ya transitaban a caballo, y por donde pasaban allí los caminos indios o digamos esos lugares amplios por los que transitaban, vamos a decir así, en una y en otra dirección, que era un tránsito absolutamente constante, que es el que descubre Huizoqui en esta región, en esas lagunas y médanos que había a la entrada de Fortín Nueva Ría, y que por supuesto comunicaban a estas tierras con el interior, con la zona de los Ranqueles o con la zona de los Pampas, que estaban un poco más al sur, y que se conectaban con las rastrilladas que nos llevaban o que llevaban el producto de las maroneadas hacia Chile. Contamos quién era Huizoqui. Jordán Huizoqui era un polaco que llegó con Villegas allí en abril de 1876. Lo había traído Sarmiento para el Parque Centenario, para el armado del Parque Centenario de Buenos Aires. Se incorpora a las fuerzas y le dan el grado de mayor,
y era un geógrafo, yo no sé bien el título que tenía, pero fundamentalmente era un geógrafo, que hizo los primeros planos de nuestra región, que están justamente por estas tierras, y que en donde se reflejó cómo era este absoluto y desconocido lugar. Él viene con Villegas. Él viene con Villegas, sale en abril de General Pinto, donde parte Villegas hacia Trenquelauquen, y llega justamente a Trenquelauquen, y ahí es encomendado para el trazado o la demarcación, la primera demarcación de la zanja de Alsina. Primero hacen la parte norte de Trenquelauquen y luego parten hacia el sur. Y en lo que es el territorio del partido de Rivadavia, demarcan 14 fortines, en 74 kilómetros de extensión. La tarea que tenía Wisocki con Villegas era demarcar los lugares donde iba a pasar la zanja y los fortines. Y los fortines, pero además era hacer el primer plano de nuestra región. Es decir, el primer plano de nuestra región, que justamente se volcó en su primer gran trabajo, que involucra a toda nuestra zona y en donde marca fundamentalmente el punto donde estaban los fortines y también los caminos indígenas que él llama caminos de indios, o las rastrilladas, que eran lugares de 500 o 1000 metros de ancho. Pues no pensemos que era un caminito, pensemos que era un lugar en donde los indígenas transitaban tranquilamente esta zona antes de la llegada justamente de la nueva civilización. Campos totalmente abiertos, y el nombre de Pampa significa llanura sin árboles, con escasísima cantidad de árboles. Alrededor de las rastrilladas solía haber algunos caldenes, producto del traslado de las semillas en los indios, que los tomaban como nosotros tomamos un chicle, la semilla del caldén, y la iban escupiendo hacia el costado. Y de esa manera iban naciendo a lo largo de las centurias que transitaron por este lugar, iban naciendo justamente estos árboles que formaban un típico bosque en galería, y que era en los únicos lugares en donde se podía conseguir algo de leña de buena calidad. ¿Vos alcanzaste a ver alguno de esos caldenes en pie o no quedó nada? No ha quedado absolutamente nada. Es decir, yo no he visto, sí hemos encontrado los lugares por donde donde han pasado este camino, sobre todo el de Kerla Lobo, los bajos o las lagunas en donde estaban, que están, porque una de las características de la geografía, a pesar de los cambios, productos fundamentalmente de la ganadería primero, de la agricultura después, es decir, del trabajo del hombre, el relieve, que nuestra zona por supuesto que lo tiene, ha continuado. Es decir, las lagunas siguen estando en los mismos lugares, y todos los desniveles que aparecen en esos primeros planos continúan, por supuesto, estando en la actualidad. Y digamos que esa época esta región era pasto puna, y en los bajos había cortaderas. Cortaderas, algunos tréboles, algunas gramíneas locales, propias, y nada más. Que era una vista un poco gris, seca, marrón seco, digamos, absolutamente. Muy poco verde. Muy poco verde. Ni siquiera en primavera, un poco más las cortaderas. Sí, mejoraba un poco en la primavera, y como el clima que nosotros tenemos, un clima templado casi continental, ¿no es cierto?, con inviernos muy fríos, con veranos muy cálidos, y con esto que hoy creemos que nos ocurre solamente ahora, que son las inundaciones y las sequías. Es decir, pensemos, en 1876-77, Wisocki tuvo problemas para demarcar la zanja y para poder superar algunas lagunas que existían. En 1879, cuando Roca ya no era Alsina, había muerto Alsina en el 77, en el 79, cuando deja la zanja, deja los fortines y sale hacia el sur para dar el final a las campañas al desierto, uno de los problemas más serios que tiene es la sequía. Es decir, aquello de las secas y las inundaciones de Ameguino,
del 84, bueno, indudablemente tiene vigencia. Y si hoy creemos que la inundación es un hecho producto simplemente del cambio climático, creo que nos están faltando algunas referencias previas para que podamos ver con claridad que este es un fenómeno que se produjo a lo largo del tiempo. Es decir, que aquí tuvimos siempre sequía y siempre inundaciones. La relevancia que tiene eso es no solamente para Roca y su ejército, para los habitantes era el consumo de agua. El consumo de agua. Era, si no había agua en superficie, el agua que se consumía era el agua que había en superficie. El agua que se consumía en principio, en aquella época. En aquella época. Los jagüeles, que eran pozos de escasa profundidad, en donde buscaban agua con algún grado de calidad, por siempre ubicado en zonas arenosas, más o menos altas, para encontrar justamente la mejor calidad de agua, y de allí se abastecían. Y allí era donde aparecían los toldos. Nosotros hemos encontrado en tareas de campo que hemos realizado, hemos encontrado restos justamente de esas poblaciones, sobre todo en lomas protegidas, en médanos, en lomas, que son más que lomas médanos. Recordemos la dirección de nuestros médanos, que vienen del noreste al sudoeste, en la dirección de los vientos, y más o menos cada 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros, tenemos una cadena de dunas o de médanos que la cruzan y que no se intercomunican, vamos a decir así, que están formados por la acción eólica. Nos encontramos con que en esos lugares protegidos eran donde se establecían familias, seguramente distanciadas unas de otras, que eran convocados en el momento de un malón. Alguien venía, los convocaba y salían a malonear como una cuestión de características comerciales. Es decir, iban a hacerse de animales que posteriormente vendían en Chile como un medio de subsistencia, sobre todo en el siglo XIX. Nuestra región tiene un relieve sumamente interesante, ¿no? Con, digamos, una altura, nuestro partido tiene una altura de casi 119 metros al lado de Villa Sauce, cerca sobre las vías del ferrocarril antes de llegar a Sauce, en el límite justo con el partido, que allí tenemos 119 metros y tenemos 91 o 92 en Cuero del Zorro, que sería el lugar más bajo, más deprimido, donde aparece justamente esta laguna, que quien le da el nombre es precisamente Jordán Wisocki. ¿Por qué le da ese nombre? Y porque algunos de los guías que tenía, de los vaqueanos, vamos a emplear el nombre correcto, que tenía en ese momento, le dijo: esta laguna es la laguna de Cuero del Zorro, y esto se llama, un poco más adelante, y esto se llama Kerla Lobo. Y de ahí coloca... Kerla Lobo, la laguna está en la entrada de Fortino En la entrada de Fortino Lavarría. Toda esa zona era la zona de Kerla Lobo, que en alguna vez, en función de un proyecto que presentamos en el Consejo Librante, se le dio justamente ese nombre, y colocamos la cartelería de Kerla Lobo y de la rastrillada indígena, que está un poco más adelante, al lado de un bajito que hay yendo hacia Trenquelauquen sobre mano derecha. Por ahí pasa justamente pasa por atrás y pasa por aquí, por el este de América. Pasa por el este de América, pasa por atrás del cementerio, vamos a decir así, sigue por acá hacia la Laguna del Mulato, que es en Cuenca, y pasa por el campo del Coquito de Irasusta, Don Federico, por ahí más o menos pasaba, y se conectaba con el campo de Álvarez, donde también hemos encontrado algunos otros restos en los médanos del Guanaco Chico, que hay ahí, un lugar fantástico, justamente, que son unos médanos importantes que ahora están absolutamente arbolados. Una digresión en esto. Yo cuando estuve en el museo ferroviario, que están los expedientes de las distintas estaciones, que está la estación Cerrito, el debate que había para poner el nombre de la estación era, había dos posiciones, Buzo, que quería ponerle Buzo, estación Buzo, y después el otro no, había nombres alternativos, que eran Las Carretas
que no explica ahí mucho por qué es, y guanaco, el guanaco chico. Bueno. Y después el expediente ahí se termina, no sé por qué termina llamándose Cerrito. Supongo que es porque, digamos, había esos médanos altos que hay ahí en el... pero está esa descripción de guanaco chico, está destinada también en uno de los nombres alternativos al nombre de Cerrito. Esa zona, uno se da cuenta de las poblaciones cuando ve las rastrilladas. Cuando se manda al agrimensor Asnardi a medir esa región, él demarca muy bien los caminos indios, que los llama así, que eran rastrilladas y que interconectaban, digamos, a las distintas poblaciones. Los indios no vivían como nosotros ordenadamente en un solo lugar, sino que tenían toldos sueltos, distantes unos de otros, y por supuesto en el ir y el venir aparecía el camino, es decir, la rastrillada. Esas mismas rastrilladas, en unos años después, Diel manda a medir justamente ese campo, y el nuevo agrimensor que llega, que es el mismo que define nuestro pueblo, toma esos caminos como caminos vecinales. Es decir, ya había otra población y ya se habían convertido en caminos vecinales. Y esa es una zona muy linda porque es muy quebrada. Los primeros caminos vecinales del partido de Rivadavia son rastrilladas indias. Son rastrilladas indias. Que se convierten en caminos vecinales que todavía estamos usando hoy. Que todavía muchos de ellos estamos usándolos. Muchos de ellos estamos usándolos, y su origen justamente son las rastrilladas indígenas. Es decir, las rastrilladas se convirtieron en caminos, ¿no? Lo dejaron de usar los indios o continuaron usándolos, porque yo no sé quién eran los agregados a la tierra que vivían en esos lugares. Seguramente eran indígenas que se quedaron, otros que terminaron las campañas al desierto y volvieron a estos lugares, otros que se ayuntaron con una china y con su tropillita y sus vaquitas o sus ovejas se instalaron en un rancho y quedaron en esos lugares como agregados a la tierra. A eso me interesaba. Estamos en 1876, las campañas al desierto, llega Villegas para ordenar, digo, hacer la zanja de Alsina, vienen los fortines. Esas son, digamos, las primeras poblaciones estables blancas oficiales, por decir de alguna manera. Sí. Pero cuando uno observa, inclusive los mapas que vos planteabas de los primeros agrimensores y que vienen las primeras mediciones, en algunos de esos mapas aparece una medición y una llamada que dice, recuerdo una ahí en la zona de Fortín, acá Duarte, por ejemplo, un nombre ahí, Duarte, ¿no? Y empiezan a aparecer en un espacio gigantesco de cientos de miles de hectáreas, algunos con nombre y apellido de origen español o italiano, digamos, pero bueno, hay gente que aparece en esta región. ¿De dónde viene esa gente, crees vos? Porque inclusive antes de que llegue el ejército, digamos, antes de que lleguen las Fuerzas Armadas, antes de que haya soldados que se queden, hay algunas personas acá que aparecen y forman su familia. Por supuesto. Y era la convivencia que existía con los lugareños, con los que andaban por acá. No era blanco o negro, era gris. Esto es lo que tenemos que comprender. No era blanco o negro, era gris. Es decir, los indígenas y los gauchos que llegaban, los criollos que llegaban, casi indígenas, prácticamente, si nosotros vemos la vestimenta de uno y de otro, no eran muy diferentes, convivían y se separaban en momentos cruciales, más separados por acciones gubernamentales que separados por conveniencia y por cercanía. Esos hombres vivían en estos lugares, estaban en estos lugares y se quedaron en estos lugares, absolutamente aislados. Nosotros recordemos una reunión que realiza Alsina con sus jefes militares. Les recomienda a Villegas recorrer esta región que era prácticamente desconocida. Pensemos que nosotros éramos Lincoln afuera. Esto era a partir
Antes de ser Trenquelauquen era un cultivo de Lincoln. Lincoln, pero se lo conocía como Lincoln afuera, Lincoln para allá. Éramos pajueranos, para que nos comprendamos. El término pajuerano se dio a todos aquellos que vivían al otro lado de la zanja, porque eran de afuera, pajuera. De ahí quedó ¿de dónde es? Es el pajuerano. Bueno, y la geografía de nuestro lugar, por supuesto que se adaptaba con estos inconvenientes que vos muy bien marcabas. La sequía, tanto la sequía, el tema climático, que abarcaba y por supuesto influenciaba inmensamente en la situación, porque la sequía eran los caballos flacos, la imposibilidad del traslado, para unos y para otros. Disculpame, ese tema me interesa. Esto era para que ubicar un poco al que nos está escuchando. Estamos hablando de gente que venía acá, pero no a producir, porque no había forma de llevar nada a ningún lado, así que era una economía de subsistencia, era un ranchito con sus caballos, que era el medio de transporte ante una enfermedad, ante un problema, 3 o 4 animalitos para poder subsistir, y era una economía de supervivencia. Absolutamente. Ni siquiera un árbol había. Ni siquiera un árbol. El árbol había si el gaucho conseguía un árbol y lo plantaba. No había otra. Tenía, disculpame, la imposibilidad del agua para regarlo, ¿no? Por supuesto, con el inmenso inconveniente. ¿Qué es lo que hacía el hombre? Hacía su rancho, que era muy fácil, porque utilizaba los elementos del medio, como se construyen en el mundo entero las viviendas, las primeras viviendas, los iglú en el norte, porque lo que tienen al lado es el hielo, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que tenían que era la paja, el barro, y construían ahí y la paja en el techo, ¿no es cierto? Y ahí vivían, ¿no? Tenían su tropilla con su yegua madrina, que esto es fantástico. ¿Por qué la madrina? ¿Por qué existía la madrina? ¿Por qué surge la madrina? Porque era la forma de que la tropilla no se le dispersara. Es decir, enseñaban a los caballos a seguir el tañir de un cencerro y a seguir a un animal que era el de confianza y que era el que estaba más instruido, si lo podemos decir así, como para dejarse agarrar por quien. Y agarrando el del cencerro, tenía la tropilla para sí. Recordemos que estamos hablando, no había alambre, no había absolutamente nada. Había algunos, los más calificados, construían corrales que primero fueron una fosa para evitar que salieran, y después, cuando comenzaron a conseguir algunos palos, a través de algunos palos hacían una cerca para dejar por lo menos el nochero, ¿no es cierto?, que era el nexo con el resto de la tropilla que andaba dispersa. Bien, ahí estamos hablando en esos años, 1870, 1880. Hay una referencia que me interesa conversar con vos, que está verificada por 2 o 3 hechos distintos. En 1885 más o menos, es la referencia, creo que esa es la más cierta, porque hay un dato en el juzgado en Trenquelauquen, que hay una denuncia de un inglés que viene de la zona de Necochea, que el hecho es un hecho de sangre, que él compra, ante una inundación en Necochea, compra un campo que sería en la zona de Catriló, por ahí. Él trae su hacienda, porque se ve que se había inundado toda esa zona. En Trenquelauquen hace base, pero después se va hacia las tierras que compró, que eran territorios indios, y ahí los indios lo atacan y lo matan. Entonces el hecho está registrado, está la denuncia, está el año. Y hay una referencia local que es parecida en algunos sentidos. Primero, yo la analogía que hago es un apellido inglés, viene de esa misma zona y en ese mismo año, que es Ilcuat. Ilcuat, la referencia que yo tengo por la familia, es que más o menos viene en esa época, 1885, así que se puede inferir que esa inundación en Necochea trajo gente para este lado, ¿no? Ilcuat se instala en lo que es el Bajo de Ilcuat, de lo que sería del hospital, para contar a la gente, hasta pasando la ruta unos 4 o 5 kilómetros. Y la pregunta es, ¿viene Ilcuat, viene con sus ovejas, habrá venido porque era un ganadero en la zona de Necochea,
que era una zona productiva en el sentido de que había contacto con Buenos Aires, digamos, y se podía producir. Se instala acá. Ahora yo digo, viene a 70 kilómetros al norte de Trenquelauquen. ¿Con qué idea viene? ¿Por qué se viene a esta zona lejos del único centro en la región que era Trenquelauquen, inclusive Lincoln, más lejos todavía estaba, ¿no? ¿Cómo ves vos todos esos poblamientos, la gente que llega antes de la creación de los pueblos, digamos, ¿no? En ese periodo, entre 1870 o 1880 y el 3, el 4, cuando se funda América, se empiezan a fundar los pueblos, ¿por qué crees que empieza a llegar esa gente a esta región? Eran visionarios, yo creo que eran visionarios y eran aventureros, indudablemente tenían un afán de aventura. Los Duba en San Mauricio son otros que se instalan en el 84 en un lugar en donde no había nada. Contá, No. ¿por qué se instalan ahí, que es muy interesante? La anécdota, Sí. yo he tenido contacto con la familia y la anécdota nos dice que se les rompe una chata, la rueda de una chata, y quedan ahí en el médano de la plaza de San Mauricio. San Mauricio, mirá que ha sufrido inundaciones, nunca la inundación llegó a la plaza. Ellos vendrían de la zona de Trenquelauquen y irían para la zona de Del Italó. sur, porque el nexo, el primer camino institucional después de las rastrilladas fue el camino de la zanja, que lo construyen los mismos soldados en su ir y venir a diario, recorriendo los 5 kilómetros que había entre cada uno de los fortines. Los fortines estaban a 5 kilómetros de distancia y entonces todas las mañanas una partida salía para cada lado del fortín y tenían toda la información en la punta de lo que había ocurrido a lo largo de los 74 kilómetros de la frontera que nosotros teníamos, justamente con el indio. En el partido de Rivadavia. ¿Cuántos fortines hubo en el partido de Rivadavia? 14. Había 14 fortines. Eran 14 los fortines, de los cuales hasta el Fortín Roca eran, digamos así, manejados por Villegas. Y con respecto a esto que vos decís, de este inglés allá por el año 80 y pico que muere en una avanzada de los indios, también ocurren acá en el partido de Rivadavia, ahí al lado de Fortín Olavarría, cerca de los campos de Batis, por ahí, una batalla muy importante en donde Villegas no muere de casualidad, ¿no? Es decir, el tema es que había una partida de indios y que se habían enfrentado con los soldados que venían de Trenquelauquen y Villegas sale en apoyo, pero sale él y 5 más. Villegas, podemos opinar acerca de Villegas o escribir varios tomos acerca de Villegas, pero hay algo que nadie puede dudar, era del inmenso coraje que tenía. Era un tipo terriblemente corajudo, es decir, él iba al frente, ¿no? Era una de sus características. Y era temible incluso para los propios. Entonces el vaquiano que lo llevaba no se anima a decirle que se había equivocado. Y erran en la rastrillada, en el camino, y se mandan en dirección a los indios. Y cuando había un indio platero, le decían platero porque manejaba muy bien la plata, que era Cabral de apellido, que lo reconoce y le empieza a gritar al resto, al toro Villegas, que había que matarlo. Bueno, Villegas descarga su revólver, cuando estaba a punto de morir, llegan refuerzos justo de Trenquelauquen y lo salvan, cuando estaba a punto de morir. Y este hecho ocurrió acá, justamente muy cerquita del Fortín Olavarría, cerca donde estaba. Digamos, para que se ubique la gente, unos 7 kilómetros al suroeste de Fortín Olavarría. Exactamente, cerca de donde había la pulpería de Gorch, una famosa pulpería. Pues vamos a hablar de las pulperías. Bueno, no, entonces vamos a dejar el tema de la pulpería. Pero ahí justamente estaba la pulpería de Gorch al lado del Fortín Olavarría. Otro acá en el Fortín La Madrid, Campo de Pedernao, un poco al norte. Acá en la ruta 70. Pasando la ruta 70 hacia el Camino de la Zanja, sobre el Camino de la Zanja. La bajada de San Mauricio por el otro lado. Exactamente, para el otro lado. Bajada de San Mauricio, para el otro lado,
y ahí hubo un hecho de sangre en donde matan 6 soldados en esa zona, que salieron a la escampada a correr a un grupo de indios que los esperaron y los mataron. El sargento Duarte fue y los trajo justamente arriba de los caballos ante la pesadumbre. Esto lo cuenta muy bien el comandante Prado, ¿no? Que fue todo un personaje que recorrió nuestra zona y tuvo la inmensa virtud de haberlo escrito, ¿no? Es decir, tenemos el libro por ahí. Sí, aquí tenemos algunos libritos justamente de Prado, que además de tener una escritura muy llevadera, es un tipo que lo vivió justamente en carne propia. Bien. Para que, digamos, a mí me retrotraigo a lo de el caso de los Dubas. Los Dubas llegaron a este lugar en donde no había absolutamente nada y comenzaron a construir un pueblo. Y disculpa, se quedan porque se les rompe la chata y se no pueden seguir. Se quedan porque les rompe la chata y deciden parar ahí. Acá nos vamos a quedar. Plantan un roble que está en la plaza de San Mauricio y dice, acá nos vamos a quedar. ¿Eran inmigrantes italianos? Eran de Montemurro, Italia, centro-sur de Italia. Y eran nobles, ¿no? Y además de una familia de Alcurnia. Hay una foto. Está genial, la foto de la barba. De la barba. Y el sombrero. Y que uno de los Dubas le pasa a Mauricio, le está pasando un cigarro liado, ¿no? Hoy lo llamaríamos de otra forma, le está pasando así, y hay otros gauchos tomando mate. Pero además, esa foto es genial, porque yo lo veo a Jacinto Duba de Chiripá. De Chiripá, un gringo recién venido. Pero 15 años antes era un señorito con el cinturón en un castillo en Italia. En Italia. Y llega acá y llega acá. Esa foto es impresionante. A mí es la primera foto que hay de personas en el partido de Rivadavia, en tierra del partido de Rivadavia. Y para mí es la foto que más me conmueve, porque ve esos tipos, el perrito ahí al lado, es decir, que son parte de la historia. Esa foto es más o menos del año 92, 93, 18. Podría ser Martín Fierro en la foto, vos decís, este gaucho es Martín Fierro y es un noble italiano. Claro, y resulta que el tipo es un noble italiano. Increíble, pero además es un tipo inmensamente culto. Basta con ver la casa donde vivía, lo que hizo, los techos, los pirograbados, la sala de armas, la sala de lectura. No había una casa en el partido de Rivadavia, y mucho menos en esa época. Pensemos que la termina de construir en 1910. Bueno, eso marca que estos tipos eran realmente aventureros y que venían buscando, a mí me parece que venían buscando su espacio y que acá lo encontraron. Es decir, la búsqueda de su espacio. Y tenían todos una cuestión común, todos los habitantes, fueran analfabetos o instruidos. Todos tenían una cuestión común, que era la del coraje. No se podía vivir acá si no se era corajudo, que es más que valiente. Sí. Es más que valiente, porque ser valiente es hacer lo que corresponde en el momento oportuno. Eso es ser valiente. No, ser corajudo es tener una cuota de intrepidez. Había que ser intrépido. Es decir, había que lanzarse. Alberto, separemos a esta gente de los inmigrantes que vienen después que llega el tren, porque los inmigrantes vienen en búsqueda de una mejor calidad de vida. Esta gente no sabe ni siquiera que va a venir el tren en el 4. No. Viene, ¿no? Viene. En busca de un espacio. Además, hoy que nos asombramos cuando ante los avances tecnológicos, Internet, el nuevo modelo comunicacional que existe, lo que era llegar a este lugar en donde no había nada, no había absolutamente nada, todo para hacer. Sí, aparte, un corte con un cuchillo era una infección que era una infección, era la muerte, un parto o un mal parto era la muerte, no había médicos, no había escuelas, no había posibilidad de contacto con ningún centro poblado importante cercano. Pensemos que además Trenquelauquen era un poblado incipiente,
y a la distancia que estaba. Que era un día de viaje mínimo. Era más de 2 días de viaje, seguramente, con los caminos de la época, porque pensemos, hay que ver cómo se manejaba en aquella época en los caminos. Entonces, todo esto convertía a estos hombres y a estas mujeres que vinieron en verdaderos héroes. Y tenían una virtud común, eran todos absolutamente corajudos. No se podía vivir si no se era corajudo. Estamos en fines del siglo XIX, esta región se empieza a poblar con esta gente, quedan habitantes de la tierra, indígenas, se empiezan a mezclar, las sangres, empiezan a llegar estos aventureros. Yo digo más aventureros que aventureras porque se me ocurre que era mucho más complicado para una mujer venir, que venía con su familia, ¿no? Empieza a haber gente acá en la región, una economía de subsistencia, algunos un poco más organizados como Duba, que empiezan a organizar su campo. Sí, además comienza sus gestiones para comprar la tierra, ¿no? Es decir, para hacerse la tierra. Ilcuat, que está acá que también las 800 hectáreas que tenían acá. Bueno, y otros que llegan antes de, digamos, que esto se convierta en una región productiva. Cachao creo que también llega en 1885, que también es una referencia que me interesa conversar con vos. Hay una conexión, es como que toda esa gente primero iba a la zona de Carué, Pigüé, que era donde estaba el asentamiento militar, que había una población medianamente importante, y de ahí como que se distribuyen y vienen de allí. Cachao viene de allí, y hay algunas otras referencias, por ejemplo, los Gardés, que después llegan algunos a esta región, también vienen de esa zona, ¿no? Sí, el asentamiento más al sur tuvo el atractivo del primer gran medio de comunicación que nosotros tuvimos, que fue el telégrafo. En la construcción de la zanja, los 370 kilómetros de zanja que Evelot y Huizoqui hicieron, Evelot todo lo que es al sur de Trenquelauquen, que fue además quien la diseñó y quien lo describe en algunos trabajos sumamente interesantes que él tiene, y también estaban planificadas la llegada del telégrafo, que no todas se terminaron, pero sí llegó hasta Pigüé, y hasta Guaminí, no lo recuerdo. Perdón, Guaminí quise decir y me equivoqué, Pigüé. Carué, Guaminí. Guaminí, sí, yo también me dejé llevar por eso. Entonces, eso fue el inicio del asentamiento en esas tierras, que al mismo tiempo eran más acogedoras. Eran tierras más acogedoras. Esto era absolutamente eso. Sí, absolutamente eso. De hecho, disculpa, voy a hacer una digresión y voy a hacer un agregado. Roca, sus estancias no están acá, están ahí. Están ahí. Y sin embargo, si lo dejaran elegir hoy, estarían acá. Estarían acá. Sí, por supuesto. Además, Roca, que para él las campañas al desierto fueron su campaña presidencial. Como ahora se hacen las campañas en la televisión y en los discursos proyectados a los votantes, Roca lo hizo a través de los medios con las campañas al desierto, que fue el desalojo. Esa fue su campaña. Por ejemplo, todo lo que es la ley 947, que hace que los campos al otro lado de la zanja sean entregados a la nación para ser vendidos y al mismo tiempo entregados a quienes compraban el bono, un bono con el que se hicieron las campañas. Bueno, Roca entregó prácticamente la mayor parte del partido de Rivadavia a 3 propietarios y lo entregó en 1882. El 17 de octubre de 1882 le entregó a Durañona la escritura, a Viñas la escritura y a estos campos del sur de la zona de Roosevelt, de los Trisdales, que eran 45.000 hectáreas, no podían ser más de 20.000, pero la familia se unió y compraron un lote, sí, justamente, y les entregó, esa fecha, te digo, les entregó la Digamos la también que las tierras no tenían absolutamente ningún valor porque no tenían valor. No tenían valor porque la ganadería era una ganadería de subsistencia exclusivamente, se podía tener un animal para faenar y para una oveja para faenar y para poder sobrevivir, y el alambrado no estaba, el ferrocarril no estaba,
y el frío no estaba. Nosotros pensemos que estas tierras comienzan a cambiar, es decir, la Argentina comienza a cambiar a partir del Le Frigorifique, que es el primer barco que parte de Buenos Aires rumbo a Francia, llevando la carne congelada. Y que a pesar de que no tiene éxito, porque no llega en buen estado a Francia, sí es el inicio de la transformación de nuestro lugar. ¿Por qué? Porque las vaquerías no eran otra cosa que la casa de la hacienda para llevarla a los saladeros, para quitar el cuero y para hacer el tasajo, que no era otra cosa nada más que la carne de los esclavos. Y con el 4, con el ferrocarril, que llega a la agricultura, que no me quiero, digamos, yo no quiero ir más allá del 4 con vos, que eso lo podremos hablar en otro momento, pero digo que para tener una referencia, en el 20 en Rivadavia se sembraban más de 180.000 hectáreas. Por supuesto. Para que la gente tenga una referencia a lo que pasó en 20 años. Pasamos de una economía de subsistencia donde los Dúa o Ilcua o ese Duarte que estaba ahí, carneaba una oveja para comer y no había mucho más, no vendía nada en ningún lado porque no había dónde llevarlo, a sembrarse 120.000 hectáreas con caballos y con bueyes, ¿no? Arando con el superior, el aradito de 2 rejas, los bueyes o los caballos. La gente se distribuye, empiezan a llegar esta gente, algunos soldados, se forman la familia, las campañas al desierto empiezan a alejarse lentamente y esta región empieza a pulular más gente y se empiezan a formar las pulperías, ¿no? Que eran en algún lugar en el medio del campo, era una construcción donde el pulpero ese, en vez de tener una economía de subsistencia, traía yerba, traía azúcar, traía alguna bebida alcohólica, algún día de la semana se juntaban, que no sé si eran los domingos, porque digamos, no estaba la rutina esa laboral, la gente de la región ahí se agolpaba, y hay algunas pulperías icónicas en el partido de Rivadavia. Sí, seguramente. La pulpería era el lugar de reunión, eran donde se pasaban las noticias, en donde la gente se juntaba a tomar una copa, o a jugar a los naipes, o a las cartas, como se decía, a tirar la taba, y a comprar la yerba, el azúcar. Era la que recibía también el carro de las mujeres, que venía una vez por mes, ¿no? Recordemos lo que vos decías, la población de hombres. Entonces había una recorrida justamente por las mujeres, y a su vez las pulperías, la mayor parte de las veces eran postas, que eran los lugares donde se hacía el recambio de caballo. Cuando comenzó la comunicación, ¿no es cierto? Vemos nosotros los recorridos que hacían las empresas que en aquel momento estaban radicadas en Trenquelauquen, y venían con la famosa carreta de las películas americanas. Seguramente. Venían con la diligencia, ¿no es cierto? Y traían y llevaban gente, trasladaban enfermos, trasladaban mujeres, trasladaban parientes, bueno, de un lugar a otro. ¿Y dónde quedaban? En las postas, que normalmente tenían 2 o 3 piecitas. Imagínense lo que eran esas piecitas de barro, de rancho de chorizo, y bueno, pernoctaban ahí, cambiaban los caballos, arreglaban alguna rueda, enllantaban, ¿no es cierto? El enllantar la rueda era el meterle la llanta dentro del arco de madera, porque a veces los caminos que no eran buenos, por supuesto, se rompían las ruedas que eran de madera, y en las postas justamente había siempre algún vaquiano que hacía ese tipo de trabajo. Y así se trasladaban de pulpería en pulpería, que se fueron convirtiéndose en postas. Y acá, Gorche en Fortín. La de Gorche es una pulpería especial, porque estaba sobre el camino de los indios y otro camino de indios, o sea, otra rastrillada que salía hacia el Desmoronado. El Desmoronado eran unos médanos que había en el límite justamente con La Pampa, y en donde en la zona entre Agustoni y Roosevelt, y donde pasamos por Pozo Hondo, donde había otra pulpería, que era otra pulpería muy icónica también, muy importante, que era La Victoria. Que la encontramos, fuimos a verla, a descubrir el lugar donde se encontraba. Justamente la Cinacina, y donde estaban justamente los restos de la pulpería La Victoria. Allí, en el año 58, en los médanos que están atrás
de la Victoria se encontraron restos óseos que en aquel momento se dijo que era seguramente de alguna batalla con los indios. Yo creo que era un enterramiento, restos anteriores a todo eso, y eran no de una batalla, sino que eran simplemente restos fósiles de indios que habían sido enterrados allí, que vivían en ese lugar, porque yo en ese lugar he encontrado bolas, he encontrado puntas de flecha, he encontrado justamente restos de una permanencia indígena en ese lugar, más de ser una zona de paso, ¿no? La Victoria era otra de las pulperías. Ella está en el camino entre Agustoni y Roosevelt, sobre el Camino Real, antes, a mano izquierda, veniendo de Roosevelt para Agustoni, a mano izquierda. A mano izquierda, justamente está a mano izquierda. Unos 15 kilómetros de Roosevelt. Están las Cinacinas y los médanos detrás. Hermosísimo lugar. Esos médanos, esos bajos con laguna, son realmente bellísimos. Después, en el cruce de Las Palmas, ¿no? La pulpería La Asturiana, de Trabadelo, famosa. También anda una foto dando vuelta. Ella está muy cerquita de la zanja. Muy cerca de la zanja. Digamos, ella se ve que era muy transitado ahí. Muy transitada, y además usaban el camino de la zanja para... la prueba es que hay en esa fotografía hay una banda militar, hay una diligencia, bueno, o sea, señal de que estaban... Serían un 25 de mayo, 9 de seguramente julio, en alguna fiesta patria. Viniendo para acá, justamente tenemos La Perla. La Perla. La zona del Bajo Ilco. La zona del Bajo Ilco, un poquito para allá. La Perla, que tuvo la característica de ser esa pulpería llamada desde Trenquelauquen La Perla del Norte. Esa pulpería le dio origen a la primera delegación que se crea dentro del partido de Rivadavia. Se crea una delegación justamente para agilizar los trámites de la ya población medianamente estable que había en el lugar. Y La Perla fue justamente la primera delegación que antes que existió. siga, digamos, América no existía, todavía No. Dúa no había presentado sus planos para la creación del pueblo, entonces ni siquiera había una población, pero la poca población que había estaba allá, no acá. Acá no había nada. Acá en América no había nada. Acá todavía... estaba Ilco ahí en el Bajo, acá en el hospital, pero esto era campo. La gente estaba allá. Estaba más, porque el camino que, hizo entrar a la población fue el camino de la zanja, que fue un camino militar. Es curioso. El primer camino que nosotros tuvimos fue un camino militar, que ya te digo, lo hicieron en su tránsito, lo hicieron los mismos soldados, que transitaban de sur a norte, pasándose las novedades, y que comenzó a armarse ahí, no siempre. Nosotros creemos que es un camino institucionalizado como el de hoy, que va paralelo a la zanja y que no puede salir. No, era un camino... Sí, no había nada que lo limitaba. Vos salías en el momento que querías salir, salías. A diferencia, este es el país en donde los caminos pasan por donde no tienen que pasar. Uno va a San Cinena y el Bajo de Tapazo lo encaran por el medio. Y ves la lomita que pasa ahí a 1000 metros, en lugar de haber hecho el camino por la loma. Es decir, los indígenas no hacían eso. ¿Qué hacían? El camino por la loma. Es decir, es la razonabilidad. Se acercaban al Bajo para el agua. El Bajo era el proveedor de agua, no era el lugar para pasar el camino. La ley del camino de la provincia de Buenos Aires es un verdadero desastre, porque los caminos no eran caminos, sino que eran divisorias de agua, divisorias de campos. Es decir, se utilizaban en línea recta, y entonces, si pasaban por el médano se encajaban, por la laguna se encajaban también en el agua, pero había que ser, el camino debía ser recto. Bueno, esto es lo que nos pasaba en aquel tiempo. En cambio, en el camino de la zanja iba, lógicamente, siguiendo la mejor huella. Hay un mapa que vos lo tenés ahí, que es muy interesante, que es la subdivisión que hacen para la venta de tierras desde Bahía Blanca hasta, no sé hasta dónde está, no sé si es Bahía un poco más acá, que ese mapa que muestra cómo se subdivide, ¿no? Digamos, de la zanja para el otro lado. 947, el plano de White. El plano de White, bueno, sí. Que eso son cuadrículas. Son cuadrículas. Son cuadrículas, que es lo que vos decís. La cuadrícula pasa por el Bajo y por la laguna, y no hay opción y no hay forma de... porque después lo otro eran campos privados. Entonces, eso generó toda esta cuestión de
de todos estos campos, de todos estos problemas, Sí, ¿no? sí. Que todavía persisten. Sí, después una de las pulperías que a mí me atrae inmensamente es la pulpería de Gorch. La pulpería de Gorch que estaba ahí a 80, 100 metros del Fortín. El Fortín, uno cuando observa la visión de Wysoki en el aprovechamiento de la geografía para instalar los fortines, ¿no? El tipo se paró en ese lugar, es el lugar más alto, ¿no? Y te parás ahí, tenés una vista de la pampa, pero que es fantástica, ¿no? Y ahí puso el mojón número 4, ¿no? en mayo, que yo considero que esa es la fecha de nacimiento de Fortín. Eso para las generaciones futuras y lo replanteen. Porque allí nace Fortín Olavarría. Cuando Wysoki dice, acá vamos a poner un fortín. Sí, en mayo de 1876. Acá vamos a hacer el fortín. Y lo vamos a llamar Fortín Olavarría. Y al poco tiempo nace la pulpería de Gorch, que era atendida por una mujer, era atendida por una alemana, ¿no? Yo digo, Gorch, un apellido alemán. bueno, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Qué hacía un alemán y una alemana? ¿Qué estaba haciendo ahí? Además, en ese comercio que le traían unas plumas o unos cueros, los indígenas que estaban del otro lado, y de este lado vendían unas cañas y se reunían en ese lugar. Y, eso es un espacio conmovedor, ¿no? Estar en ese lugar es un espacio conmovedor. Me conmueve. Después se convirtió en el Almacén San Martín. Se lo llamó, que hay algunos viejos pobladores con los que he recorrido el lugar con don Néstor Burcaicea, y él que vino en el 30, en el 31, él alcanzó a conocer justamente el San Martín. Ya se llamaba Almacén San Martín, que le dio origen a la pulpería de Gorch. Yo vi algunos árboles que ya no están y ahí mismo hemos buscado restos, ¿no? en esta cuestión que nos debemos, ¿no? De todavía profundizar un poco todo este conocimiento que hoy es meramente teórico y que no somos muchos los que hemos caminado por ahí, por esos lugares, para tratar de buscar más fundamento real de la instalación de los fortines en el lugar. Conceptualmente, digamos, cuando uno busca cosas, digamos, ¿qué es lo primero que ocurrió en esta región? Uno va a las estaciones de ferrocarril, porque primero llega el ferrocarril, después llegan los pueblos, ¿no? Sí, sí. Ahora, antes del ferrocarril y de las estaciones de ferrocarril, estuvieron las pulperías, que no queda nada, pero antes estuvieron las pulperías. Antes estuvieron las pulperías. Y ni siquiera están, digamos, están descriptas, vos las describís en tu trabajo, pero es un trabajo, digamos, que hay que, digamos, para determinar en qué lugar estaban, que son las referencias más antiguas que tenemos en el partido de Rivadavia de los lugares de poblamiento. Y están muy fáciles de determinar, porque están marcadas en los mapas. Claro. El sombrerito, acá. Acá pegado al pueblo. Pegado al pueblo. Del vivero un poquito del más vivero allá. para allá, en el campo de Mandrini. Ahí está el sombrerito. Ahí había una pulpería, ahí había una pulpería. Y ahí había una pulpería, un almacén importante. Porque antes el almacén de campo era el que abastecía a todos los pobladores del lugar. ¿A dónde iban a comprar? Ahí, porque es anterior al pueblo, es anterior al nacimiento de América. El sombrerito fue una posta sumamente importante en donde quienes pasaban por ese lugar, quienes anunciaban la salida de las diligencias o galeras de Trenquelauquen, por ejemplo, decían por los campos que venían. Claro. Y todas pasaban por el sombrerito y terminaban en la Perla. Y había otra, yo recuerdo, bueno, vos lo tenés ahí, me parece, en América Orígenes, recuerdo, pasaba por el sombrerito, pasaba acá por el vivero, campo de Viascochea, porque está el recorrido, y terminaban, como vos bien decís, en la Perla del Norte. Había varios recorridos, porque había varias empresas que venían, ¿no? Mensajería Moreno, de Trenquelauquen a la Perla del Norte. Sí. A la Perla. Con tal recorrido, vamos a ver si lo podemos y lo vamos indicando. Sale de Trenquelauquen los días viernes para la Perla del Norte. Regresa los domingos, tocando los puntos siguientes: El Moro, de Lanz, Colonia Martín Fierro, Casa de Comercio de Bombicini, Campo del Señor Lorenzo, Campo de Pedro Aguilera, Campo de Garavito, Charati, Desva, Estacionamiento de la Argentina. Ahí ya está en el repartido de Rivadavia. Ahí está La Aurora,
Telechea, Guanaco Chico. Perdón, ahí se va hacia el este, sí. de Villacena, los guanacos quedan hacia el este. Sí, sí. En la zona ya casi en el límite con Tejedor, en la zona de Seré. Sí, pero la Elisa de Seré, establecimiento San José de Martínez Casado, la María de Romarí, los galpones. Ahí se empieza a meter para acá. Claro, los galpones de Faustino Barro, campo de Miguel Mariani, el sombrerito de Francisco Santiago. Ahí estamos. Santiago era el dueño del sombrerito. Campo de Alberville, campo de Manuel Vascochea, San Pedro de Pedro Lavarría. Acá es lo de Crovara. Sí. Por eso, lo de Vascochea, que de acá en el cruce de la 33, el camino de tierra que baja para el 55, exactamente. Ese es el campo de Vascochea. Zoilo Tolosa, San Bautista Azcárate, los 6 hermanos de Tiburcio Bilbao, Colonia de Bartelo, Colonia de Francisco Bertini, establecimiento de Juan de Echegaray, Casa de Comercio La Perla del Norte. El camino ese se podría hacer, con esa referencia podríamos marcar perfectamente por dónde pasar. Iba siendo así, ¿no? Digamos, para la gente que va a entender, no era un camino recto, sino que iba uniendo puntos y era medio enrevesado. José Pedro Til, uno de las personas que más conocía la geografía anterior, digo yo, de la provincia de Buenos Aires, José Pedro Til, que fue director del Archivo Histórico de Geodesia de la provincia de Buenos Aires. Un individuo superior, con características superiores, con el que me sentaba en La Plata a discutir con él estos temas, y sin haber recorrido los campos, discutíamos, qué sé yo, si el Fortín Vega estaba en América, estaba en el partido de Rivadavia, estaba en Trenquelauquen, pero acaloradamente, como si lo hubiéramos estado mirando juntos. Es decir, un conocedor extremo. Tenía, lamentablemente falleció, tenía un mapa, un borrador de un mapa, uniendo todos los caminos justamente con esta descripción que vos estás diciendo. Creo que tendríamos que estar en el Archivo Histórico de Geodesia para ver qué pasó con ese mapa, que era un mero borrador, pero con el que se podría llegar a armar justamente las recorridas y los caminos que existían, vamos a decir, al año 1900, para tener una idea. Alberto, es apasionante. La verdad que yo te diría que estamos en menos de la mitad de lo que tendríamos que, pero bueno, digamos, me quedan pendientes que yo quería hablar con vos. Hablar de los agrimensores, bueno, muchas cuestiones. Los agrimensores fueron tipos fantásticos, fueron historiadores, porque en recorrer lo que hicieron los agrimensores, las diligencias de mensura, leer otra cuestión, uno toma esa diligencia en original, leer lo que el tipo iba escribiendo en el campo, lo que llamaban la diligencia de mensura, justamente para poder después volcarlo en el mapa, ¿no? Recorriendo esta zona hace, no sé, estamos hablando de 130, 140 años atrás, recorriendo esta zona y leer que dice, crucé un camino de indios. Es fantástico. Sí, aparte venía con una carreta, con el aparatito para medir. Sí, con el traqueómetro, medían la distancia con la rueda del carro. Y no le erraban. Y no le erraban por nada. Nosotros medimos con Jorge Bulcaicea dónde se encontraba el camino de los indios. Y en el lugar en donde dice, crucé un camino de indios, cruzamos justamente la lagunita, que está igual que la pintó él en su plano, igual ahí estaba el camino de indios, no nos dejó ninguna duda, pasaba por acá. Y de este lado de la laguna, no de aquel, del lado sur de la laguna, no del lado norte. Eran tipos, Alfredo Tan, por ejemplo, que hizo la mayor cantidad de mensuras en nuestro lugar, hizo descripciones someras. Encontrar como referencia en un plano, árbol solo, es decir, laguna del Caldén, no dejaba dudas que había un Caldén. No era de los Caldén. No, era laguna del Caldén, árbol solo. Eran descripciones que a uno le dan el panorama, le pintan nuestra región geográfica
tal cual era en ese momento. Bien, vamos a tener que hacer otra charla para ampliar estos temas y ya entrar, porque quiero decir que hasta acá llegamos, no al 4, pero para poner una referencia, estamos llegando a la creación de los pueblos. Todavía no llegó el ferrocarril, todavía no se crearon los pueblos. En nuestra historia, digamos, estamos en el proceso previo y vamos a terminar acá este relato histórico, digamos, estamos en el 1900. Hasta acá llegamos. Lo que queda, que seguramente lo vamos a desarrollar en charlas futuras, es del 4 en adelante, que es la historia que todos conocemos, y digamos, historia conocida. Es nuestra historia, ¿no? La historia de nuestras familias, que casi todos llegan en ese momento. No quiero terminar sin plantear dos temas específicos, que lo hacemos en todas las charlas y que a mí me interesa mucho, que es hablar un poco de libros, de algunos libros que trajiste, de qué nos recomendás, digamos, qué lecturas te parecen, y con vos quiero hacer una breve referencia, a qué estás escribiendo, porque estoy seguro que estás escribiendo, sé que estás escribiendo, sé que tenés algunos proyectos, pero me interesaría primero adentrarnos en esta cuestión, ¿no? Algunos libros de todas estas cuestiones que hemos hablado, o de otras, que, bueno, has traído varios ahí, me gustaría por ahí que fuéramos a eso y me cuentes qué es lo que... Yo no soy bueno para recomendar libros porque hago lecturas muy enfocadas. Me dejo llevar por determinados temas que me gustan, que me apasionan. Si no, uno no podría hacer este trabajo. Yo no soy escritor. Bueno, a esta altura diría que sí. Está bien, pero soy un investigador, soy un curioso, que por ahí lo escribo. Entonces, pero para eso hay que poner una gran cuota de pasión a esto, porque no es fácil y se trabaja en mucha soledad, ¿no? En estas cuestiones. Entonces, hago foco en algunos temas que en un momento determinado me apasionan o me gustan, ¿no? Y te comento, he estado leyendo algo de Malvinas, ¿no? Y que creo que fue una gesta que los argentinos no valoramos y muchas veces la valoramos mal. Y muchas veces mezclamos la cuestión política de aquel momento, ¿no es cierto?, que fue horrible. Yo fui uno de los tipos que critiqué en su momento la toma de Malvinas, creo que fue desacertada por todo, pero valoro inmensamente, es decir, reencuentro al hombre sanmartiniano justamente en muchas de las gestas de Malvinas. Una cosa es el hecho político, otra cosa es los hombres que intervienen. Los separo. Claro. Yo no juzgo cuando lo llamaban a San Martín, no me meto en esa historia, cuando lo llamaban a San Martín, que viniera a sostener el gobierno a la capital. Y San Martín les hizo pito catalán y decidió libertar a Chile y a Perú, ¿no es cierto?, que también fue un hecho político a lo cual él en aquel tiempo pudo sobreponerse. Lo mismo ocurre con el hecho de Malvinas. Y ha habido comportamientos tan heroicos que valoro la actitud, sobre todo de las fuerzas medias, de los soldados, de los oficiales del sector medio, que en este momento muchos de ellos son generales, ¿no? O fueron. Sí, sí. Y que tuvieron actitudes, no digo generales, digo comodoros, digo de todas las fuerzas, que tuvieron actitudes heroicas a montones. Y por eso mismo, en el último día leí dos libritos que me interesaron. Uno de Larraqui, que es La Guerra Invisible, que cuenta una historia bastante oculta de lo que fue la guerra, y que fue, bueno, todas las escaramuzas fueron escaramuzas ingleses porque, el dedo al medio, me parece. Sí, porque en algún momento determinado los ingleses no la pasaron tan bien, la pasaron mal, y si hubieran tenido suerte en el hundimiento
de uno de los grandes barcos que ellos tenían. Otra seguramente hubiera sido la historia, no sé si peor o mejor, porque los ingleses hubiera sido distinta. La guerra no la iban a perder. Y después un viejo libro de Andrada, Guerra Aérea en las Malvinas, que lo encontré como archivado en mi biblioteca, y también cuando me puse a leer me lo devoré. Ambos los leí con una inmensa voracidad, vamos a decir así. Este lo arreglaste vos, Alberto. Este lo arreglé yo. Sí. Le hice una edición nueva porque lo quiero conservar. Y después hay algunos libros, anduve por la Patagonia y entonces algunos libros para ver en dónde estaba, ¿no? Hay un libro muy lindo, Memorias de un carreo patagónico, de Abellón, que además lo compré en el sur, en el 2004, y lo releí ahora, ¿no? Porque además tiene el prólogo de alguien que yo tengo una profunda admiración, que es Osvaldo Bayer, ¿no? Y con el que tuve la dicha de compartir nada más y nada menos que una película justamente de nuestra región, en donde Osvaldo Bayer fue uno de los inspiradores de la misma, y yo tuve la dicha de participar. Y es un hermoso libro, ¿no es cierto?, que leí ahora hace poco tiempo. Memorias de un carrero patagónico. Memorias de un carrero patagónico. Y después también, que es un trabajo muy viejo, La Patagonia Vieja, que también fue lectura de verano. Fue lectura de verano. Imagínate. Estén por viajar al sur y les guste la historia y sepan, claro, qué van a ver con sentido histórico. Claro, es bueno recordarlo. Y después, por supuesto, Manuel Prado, que cuando quiero recordar alguna cosa del lugar, la conquista de La Pampa o la guerra al Malón, son obras básicas para conocer Prado, para el que quiere saber qué pasó en esta zona, en el partido de Rivadavia, con las batallas indígenas, este es el libro. Aparte, Prado escribe bárbaro. No es un libro que es difícil de leer. No, para nada. Muy bien, es muy fácil. Además cuenta, además es divertido, porque cuenta cuando el padre, porque él no andaba bien en la escuela, lo engancha en la milicia y lo manda a entrenar a Chivilcoy. Y ahí lo van a buscar a caballo, Solís, el alférez Solís, lo va a buscar a caballo a Chivilcoy y lo trae primero a Junín y de Junín hasta acá. Primero, no, fueron en diligencia hasta Junín y de ahí hasta acá a caballo. Un tipo que no andaba a caballo. Dice que llegó la paspadura. Claro, la paspadura hasta el cerebro le llegaba. Una cosa, 14 años. No, pero no solamente la paspadura que acá lo esperaban los indios. Además, las cosas que dice el gaucho que lo acompaña, que además era analfabeto, porque cuando le dijo, tiene el nombramiento, y cuando le da el nombramiento le dice, léamelo usted porque no traje los anteojos. Es genial. Claro, porque, ¿no? Es decir, ¿cómo era? Es una maravilla, el libro es una maravilla. Bueno, es una maravilla. Entonces, yo de vez en cuando lo tengo ahí y de vez en cuando le doy una ojeada, porque me parece a mí que vale la pena. Bueno, así que tenemos lectura para aquellos que... No sé si supongo que alguno de estos debe estar acá. Sí, están. Los tuyos están. Yo voy a recomendar, lo voy a mostrar de vuelta este libro. Si después de escucharnos hay gente interesada y le gustó lo que decís, este libro es imperdible. Este libro, está acá en la biblioteca, y si no, yo voy a recomendar otra cosa que me parece que tiene mucho valor, que es la página en donde se encuentran todos los escritores de Rivadavia. Sí. Esto tiene escritoresderivadavia.com. Van a encontrar, no digo a todos, porque ya ahora se han aparecido obras nuevas, pero la mayor parte de las obras, y que están disponibles. Que han escrito escritores de Rivadavia que están ahí digitalizadas. Estos libros están todos digitalizados y están a disposición de la gente para leerlo de forma... y si no están acá en la biblioteca. Y si no, en la biblioteca están. Y es un lindo trabajo. Sí. ¿En qué estás trabajando? Yo sé que no te gusta hablar mucho antes de tener los procesos, pero esta charla es así, tenés que contarnos. Me parece, ¿te gustaría más una vez que tengas el trabajo elaborado? Pero, no importa, estoy armando, vos sabés lo que es escribir un libro, lo que es hacer investigación histórica. Uno
tiene que hacerse de todos los elementos que nutren al trabajo, porque no es que uno lo tiene en mente ni lo inventa. Yo conozco historias inventadas, hay un montón, sí. Sobre todo los que estudian, escriben historia argentina, historia de Buenos Aires, pero si uno quiere ser serio en estas cuestiones, hay que hacer investigación histórica. Y la investigación histórica lleva tiempo, y lo más complicado, yo porque sobre todo no soy un experto en esto, lo que más me cuesta es la acumulación de los datos. El modelo de acumulación, si bien ahora me he tecnificado bastante, esto lo hice a lápiz y ficha. Es decir, buscando con lápices y con fichas cada una de las cosas que allí están, y buscando directamente en los medios. Hoy es mucho más fácil, la computadora nos ayuda, los archivos nos ayudan, Internet nos ayuda, Google nos ayuda, bueno, todas estas cosas nuevas que por suerte se han incorporado. Entonces estoy buscando referencias por dos temas. Uno, tengo una visión por ahí hasta diferente de lo que fue la inundación en nuestro lugar. Por esto que hablábamos hace un rato, cuando decíamos lo que pensaba Meguino de la Otorbiñe de las inundaciones en La Pampa, ¿no es cierto? Una historia de las inundaciones en el partido de Rivadavia. Una historia de las inundaciones en el partido de Rivadavia. ¿Enfocada en general o las últimas de los 80 para acá? No, todas las que podamos, todas las que se puedan. En 1914 hubo una inundación importante. En 1920 y 21 hubo otra inundación importante que, por ejemplo, Lugones era en ese momento diputado y lo llevó a hacer algunos proyectos justamente por el tema de la inundación. Y las sequías. En el año 37 llovieron 270 milímetros, para tener una idea. Es decir, esas variaciones en cuanto a lo que significa la geografía de nuestro lugar y el clima de nuestro lugar, enganchado con la cuestión política que trajo. Hoy hablábamos eso. Justamente. Sobre todo las del 80 para acá tienen un sentido político muy fuerte, todo lo que es. Todo lo que fue la inundación tiene un sentido político muy fuerte. Alguna vez tuve oportunidad, investigando el nacimiento de nuestro partido, en donde Jofré tuvo mucho que ver en la creación del partido de Leandro N. Alem. Investigando diarios de Alem, me encuentra con que una extensión del río Quinto en una inundación había llegado justamente al río Salado, pero por el norte de nuestra provincia, no por acá. Esto nos está hablando a nosotros de que ha habido intervención humana que todos la conocemos, la sabemos y la hemos, muchas veces la hemos visto. Bueno, ese podría ser uno de los trabajos. Tengo que dejar pasar algún tiempo para encontrar el punto medio, ¿no es cierto? Cuando uno hace un trabajo, tiene que tomar distancia de ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo que en estos libros hay tachones que me costaron años, sin embargo hay cosas que no se pueden publicar, porque no nos hacen bien. Y si no hace como lo dejaras escrita para cuando... Pero cuando yo no esté, muchachos, claro, publíquenla, antes no. Y otro trabajo que creo que hay una historia inconclusa en América, que América, Orígenes y Recuerdos, llega hasta el año 30 y tenemos una historia muy rica después del 30. Entonces, inconclusa no está, nadie la escribió. Bueno, nadie la escribió. Y me parece que puedo sentarme, estoy ya, me siento y me pongo a investigar algunas cosas ya escribiendo algo de esto. Tengo que encontrar los momentos y la inspiración. A mí me cuesta mucho tiempo concentrarme y no escribo en cualquier momento. Y empezar a hilar un poco toda la historia. Y no escribo en cualquier momento. Hoy, por ejemplo, llevado por tu curiosidad, me puse a releer algunas cosas que he escrito acá por estas tierras y digo, ¿y esto lo escribí yo? Uno se nota que ha estado en un momento determinado con la concentración necesaria como para llevarlo adelante. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. La verdad que la charla da para varios capítulos, pero bueno, volveremos en algún momento con la historia y también el tema de las inundaciones. Creo que es un tema que merece que por lo menos
un capítulo de, sí, un análisis diálogo de biblioteca, objetivo. un análisis completo, así que seguramente nos estaremos encontrando. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Bien. Muy bien. Yo me siento como pez en el agua, diríamos. No, charlando de estas cosas me siento muy bien. Así que bueno, hemos llegado al final de este diálogo de biblioteca. Creo que ha sido un poquito más largo que los otros, pero me parece que ha valido la pena. Ojalá que a los oyentes, que les haya resultado tan interesante como por lo menos a mí. La verdad que la he pasado muy bien. Así que bueno, Alberto, te agradezco la visita, la buena predisposición para la charla y seguramente nos estaremos encontrando en algún momento para hablar de estas cuestiones, de estos otros temas que seguramente son interesantes. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Yo también me he sentido muy cómodo, muy bien. Y te digo lo mismo que al principio. Gracias por tenerme en cuenta, no a mí, sino por darle difusión a estos temas que son tan lindos y que hacen a nuestro ser, ¿no? Bien. Bueno, agradecerle nuevamente a la biblioteca que nos ha cedido el espacio, a la municipalidad, a Yelén y a Daniel, que son los que hacen el mayor trabajo, lo tienen ellos, la nuestra es la parte más fácil. Venimos, charlamos, después nos vamos y ellos hacen todo el trabajo. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos, no sé si querés decir. Sí, no, dejar simplemente un pequeño mensaje a todos los pobladores del lugar, a los que vinieron, a los que se instalaron, a los que llegaron hace poco, que les voy a decir como decía mi padre, siéntanse cómodos y quédense en el lugar, que ya caminan por lo arado, ya todo está encaminado, así que siéntanse propios del Partido de Rivadavia. Bien, bueno, hasta la próximo diálogo de biblioteca que será seguramente en unos 30 días más o menos. Muchas gracias.